Voy a leer, dice así, voy a leer desde el verso 16, perdón. Y tú, Dios hablando con Moisés, ¿recuerdan? Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio la vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. El verso 19 es el verso importante en este tema que vamos a estudiar. El día de hoy quiero hablarles sobre la presencia de Dios en tus dificultades. ¿De qué vamos a hablar? El título es La presencia de Dios en tus dificultades. Mira, no hay que investigar mucho, no hay que buscar mucho. Tú sal y pregúntale a una persona, ¿tú crees que lo que dice la Biblia te funciona? Es más, pregúntaselo a la persona que está a tu lado. ¿Tú crees que lo que dice la Biblia te funciona? Y la respuesta de la mayoría va a ser, pues está muy padre. Y sí quisiera, pero no te creo. Es la realidad. No hay que ir muy lejos. Y ¿saben una cosa? Si aquí hay alguien así, me da gusto. Porque lo que espero es que Dios pueda convencerlos de que Él es real y de que lo que dice su palabra es verdadero para todos. Entonces, quiero comenzar haciéndoles una pregunta. Si tú supieras que la persona que está a tu lado es el Señor Jesús, literalmente que estuviera a tu lado, que está a tu lado y que en todo momento está a tu lado, ¿cómo te sentirías en este momento? ¿Y cómo te sentirías respecto a tus conflictos? A los problemas que estés atravesando, no sé cuál, algunos sé sus problemas, algunos sé las crisis que están atravesando. ¿Cómo te sentirías? ¿Te sentirías igual? Si realmente estuvieras firme y convencido de que Jesús está a tu lado, ¿te sentirías como te sientes? ¿Te afanarías? ¿Tendrías miedo? ¿Te enojarías? ¿Te desesperarías? ¿Cómo enfrentarías entonces realmente tu problema? El verso 19 habla de alguien. ¿De quién? Entonces el ángel de Dios, en la 60 dice el ángel de Jehová. ¿Y a quién representa? En la teología lo conocemos como una cristofanía o una teofanía, que es una manifestación física de Cristo preencarnado. Eso es una cristofanía o una teofanía, ¿sí? Una manifestación física visible de Dios. ¿Qué está haciendo? Está manifestándose junto o con su pueblo. Y fíjense que esto es lo importante de la Biblia. La Biblia nos habla de una persona. ¿Quién es? Específicamente, podemos decir, hablando en términos generales, de Dios. Pero específicamente, ¿de quién? ¿Quién es el hilo conector de la Biblia? Cristo. Y lo que Jesús hizo, es decir, el Evangelio. Hablamos de buenas noticias y la primera pregunta sería, ¿y dónde está el Evangelio en esta porción? Bueno, lo interesante y lo precioso de este pasaje, lo hermoso, es que lo que el Evangelio nos habla de perdón, nos habla de restauración, nos habla de libertad, como lo hemos ido viendo, pero en este momento nos habla de lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? La presencia de Dios. No, Dios no dice, mira, ve, vas aquí derecho y si te salen problemas,
me gritas o me llamas por teléfono y ahí te mando a alguien. ¿Qué dijo Dios? Quiero que hagas esto, pero lo vamos a hacer juntos. Quiero que vayas, pero voy a ir contigo. Vas a enfrentar, pero yo voy a estar delante de ti. Siempre el Evangelio habla ¿de qué? De la presencia de Dios. ¿Y eso qué significa? Mira, si tú tienes problemas con la soledad, hay gente que no, hay gente que le dice, bueno, y yo lo hice mucho tiempo, decía, prefiero estar solo. Casi no, me voy a la isla desierta y sin nadie. No, estás mal. O sea, Dios nos hizo personas sociales y dependientes, necesitamos de gente. Por eso cuando vas a un estadio y la gente grita ¡gol! Y tú también te emocionas, ¿no? Y ni sabes el fútbol y a lo mejor ni le vas a ese equipo, pero gritas. ¿Por qué? Dios nos hizo personas sociales. Personas que necesitamos, necesitamos de personas. Y que disfrutamos de la presencia de personas y disfrutamos del amor de las personas, de la aceptación de las personas. Entonces, lo que Dios te promete en el Evangelio, no vas a estar solo. Eso cambia todo. Si no me crees, vamos a ir viendo esto. Ahora, voy a hablarles de aspectos o bendiciones de la presencia de Dios. Porque a lo mejor tú dices, bueno, la presencia de Dios está padre, qué bonito, mira, ¿y qué pasó? Pero ¿y conmigo qué tiene que ver? Mucha gente piensa así y está bien, porque la Biblia tiene que ser ¿qué? Personal. La Biblia tiene que ser ¿qué? Un diálogo, una carta de amor de parte de Dios para mi vida. Entonces, comencemos. Primero, vamos a hacerlo con preguntas y respuestas. ¿Qué significa vivir en la presencia de Dios? ¿Cómo le explicarías a un niño de 6 años qué significa estar en la presencia de Dios? Una definición. La presencia de Dios es una manifestación temporal en la Biblia, visible, en este caso, de la gloria de Dios. ¿Cómo se manifestó Dios? En el ángel de Jehová, en una columna de fuego, en una columna de humo. Con visiones proféticas. ¿Se acuerdan que también en varias ocasiones en el templo se manifestó esa nube de gloria? O sea, eran momentos donde la presencia de Dios era visible físicamente. Ahora, ¿por qué hoy muchas veces, a lo mejor dices tú, ¿y aquí por qué no se ve la nube? No, entonces aquí no está la gloria de Dios, aquí no, ¿no? ¿Por qué hay quien dice eso? Hay quien... Acuérdense de algo, la Biblia se estaba escribiendo, no estaba escrito a estas alturas, no estaba escrito nada, estaba sucediendo cosas que Moisés escribe unos meses después, todo lo que pasó con ellos y Dios. Entonces, las personas requerían no solamente decir, es que Dios me dijo, porque había muchas personas que decían hablar con dioses, necesitaban de una expresión poderosa, sobrenatural de Dios. Pero hoy tenemos la Biblia y no hay cosa más gloriosa que la Biblia. Bueno, en el mundo la gente sabe, el libro más importante en la historia de la literatura, el libro más conocido, más leído en el mundo entero y en la historia de la humanidad, ¿cuál es? La Biblia. Así de fácil. Es el milagro más grande y una manifestación física de que Dios es verdadero y que Dios es real. Por eso es importante la Biblia. Entonces, les voy a leer Isaías capítulo 57, verso 15. ¿Qué dice acerca de la presencia de Dios? ¿Dónde vive Dios? Dice la NBI, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito, Dios dice, yo habito en lugar santo y sublime. Pero esto es lo precioso para nosotros en este momento. Pero también con el contrito y humilde de espíritu. Dios es trascendente, pero Dios es inmanente, ¿se acuerdan? Dios está presente en todas partes, pero trasciende todo lo que existe, porque Él es Dios, Él es la causa de las causas y Él es el origen de cualquier cosa. ¿Con quién vive Dios? ¿Con quién? Ahí lo dice su Biblia, o bueno, se lo leí, con el contrito y humilde de espíritu.
Así de sencillo. Dios está con el ¿qué? El quebrantado, el humillado, el que dice ya no puedo más, no puedo sin ti. Y dice, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. ¿Para qué? Reanimar el espíritu de los humildes, alentar el corazón de los que están rotos. La palabra quebrantado significa literalmente eso. Entonces, ¿cómo vivir en la presencia de Dios? Y para esto, recuerden, les he estado mencionando mucho esto, o constantemente esto, y es muy importante considerarlo. ¿Cómo vivir en la presencia de Dios? Primero, hablar de la presencia de Dios, tenemos que hablar del atributo de la omnipresencia, que significa que Dios está presente en todas partes, pero no solamente está presente, sino es accesible. ¿Y qué significa esto? La palabra que se usa en la Biblia para presencia, ahí en el Antiguo Testamento, ¿saben cuál es? Bueno, significa rostro, literalmente. Estar en la presencia de Dios, estar cara a cara, enfrente de Él, así, estar hablando con Él. Entonces, Dios está en todas partes, pero vamos a hablar de estar cara a cara. Y entonces hablemos de 3 formas de entender la presencia de Dios. La primera, podríamos decirla la general, la presencia absoluta o total de Dios. Que dice la Biblia, Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Que dice Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, es entendido. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, por medio de la creación, de modo que nadie tiene excusa. Todos saben y todos pueden ser, a través de la creación, sensibles a la presencia de Dios, pero no todos son salvos. Y no todos ven a Dios y se comunican con Dios cara a cara. Por eso hay un montón de gente que puede hablar de Dios, pero no conoce a Dios. ¿Y cómo es su vida? Puede tener muchas cosas, pero hay algo que no tiene. Es la presencia de Dios con él. La compañía de Dios permanente. Dios accesible siempre para su vida. Segundo aspecto de la presencia de Dios. La presencia de Dios especial, que tiene que ver propiamente con la redención. Dios, así como con el pueblo de Israel, cualquier persona que se arrepiente de sus pecados puede tener una relación con Dios, pero no necesariamente disfruta de esa relación constante, ver cara a cara a Dios. De manera que podemos decir, yo oro, yo leo y a veces siento como que Dios me habló y Dios me cuidó, pero constantemente vivo yo lejos de Dios. Miren, en la Biblia, en la vida cristiana, Romanos 8, 28 y 29, ¿qué dice? Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien, porque hay un propósito, hemos sido llamados conforme a un propósito. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Formar a Cristo, conformarnos a la imagen de Cristo. De eso se trata la predestinación. Lo que Dios determina para los que somos salvos es formar el carácter. Esa palabra es importante, carácter de Cristo. ¿Por qué nos va como nos va? ¿Saben por qué? No es que te portaste bien mal, y bueno, sí. Ay, sí, ni cómo hacerlo, ni cómo ayudarnos, ¿no? Pero acuérdense que no estamos por méritos. Me porté bien, Dios me bendice. Me porté mal, no, ahora sí me tocan mis cuerazos. No, por la gracia de Dios. Que Dios disciplina al que ama, que Dios azota al que toma por hijo. Pero ¿de qué se trata todo? De carácter. ¿Por qué nos va como nos va? Porque Dios está formando el carácter. Y porque, ¿cómo vivimos? Vivimos conforme a cómo vivió Jesús. A cómo Dios nos enseña cuál es su carácter. Cada quien hace lo que quiere. ¿Se acuerdan del libro de Jueces?
Esta semana hablamos del libro de Jueces en los estudios, en la introducción. Hay una característica, dice la Biblia, el pueblo de Israel no tenía rey. Ahí tú dices, caray, ¿qué no Dios era su rey? ¿No es el único pueblo que se puede preciar de que en su historia fue nombrado un pueblo con un rey o una monarquía teocrática? ¿Qué significa eso? El rey era Dios, pero ellos dicen, no tenemos rey. Y entonces cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Y cómo les iba? Acababan esclavos de todos. ¿Por qué? Porque cada quien hacía lo que quería, porque no tienen rey. Ahora, ¿se parece en algo a nuestra vida? Cada quien hace. Hace rato decía en la cena, ¿no? Es que menospreciamos la iglesia. Sí, es cierto. Bendito Dios por los que llegan temprano, pero cuando quiero voy. Miren, diría uno, no es obligación estar aquí. Híjole, les digo, no me atrevo a decirles eso. Hay una obligación de un cristiano hacia su iglesia. Eso lo estableció Dios. ¿Cuál es nuestra obligación? Buscar la unidad y buscar la edificación de los otros. Entonces eso de que no, yo me quedo y mira, veo en la tele la alabanza de acá porque es bien buena y veo la predicación de acá porque, qué bárbaros. Y me eché 4 predicaciones este domingo. No, hombre, me siento como Hulk, ¿no? Bueno, como Sansón, bíblicamente hablando. No es cierto, no es cierto. Es que yo doy lo que, o sea, Dios no me obliga. No, Dios no te obliga. Pero si analizas lo que vimos en la cena o hablas un poco de la cena, o sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Y por qué puedes decir Dios es mi Salvador? Porque Cristo no fue egoísta y se entregó y dio todo. Pero nosotros le damos la migaja a Dios. Vamos a la iglesia cuando queremos, damos, bueno, ahí va, ¿no? Que sean monedas para que se oiga. Y de mi tiempo es mi tiempo. Y le doy lo que me sobra a Dios, porque primero soy yo y después Dios. No hay una responsabilidad hacia la iglesia. ¿Y quieres que te vaya bien? ¿Se parece eso al carácter de Jesús? Jesús dio su vida por ti y tú le niegas tu amor a Dios, tu amor a Cristo, tu entrega, tu lealtad a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué vemos un país así? ¿Por qué la maldad parece que va ganando? Dios no vino a cambiar al mundo. Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Dios vino a cambiar corazones. Y Dios quiere cambiar tu corazón. La presencia especial de Dios se manifiesta en eso. Y Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La presencia de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. Y piensa en esto, que yo llegara y abro la Biblia y Dios inspírame y de lo que Dios me dé yo recibo y les voy a... O sea, ¿tú crees que eso haría Dios? Hay una persona, un teólogo dijo una vez, y no voy a usar la palabra que dijo porque se oye fuerte. Dijo, mira, Dios no necesita tu torpeza. Así es de que si no le vas a dar lo mejor a Dios, no te atrevas. Lo dijo más fuerte. Imagina que voy a cantar, ¿no? Pero no ensayé, pero no toqué, pero no dediqué tiempo a Dios. ¿Cómo? O sea, a Dios le das lo que te sobra. Es un privilegio estar aquí. Es un honor el haber sido redimidos por Dios. De eso se trata la presencia especial, pero me quiero enfocar en la presencia manifiesta. Ese momento donde ves cara a cara a Dios, que es el más importante y el más complicado. Porque tenemos una carne. Tenemos una mente bien corrompida, un corazón bien egoísta, bien humano, bien mundano, bien sensual, por decirlo de alguna manera, emocional. ¿De qué se trata la presencia manifiesta de Dios? Primero tenemos que ser conscientes que nunca podemos perder la presencia o la realidad de la presencia de Dios.
Pero hay momentos donde pareciera que Dios no está presente. ¿Te ha pasado? Cuando estás atravesando una prueba, ¿qué le pasó a Job? ¿Y qué le pasó a muchos que decían, ¿y dónde estás, Dios? Hay veces cuando, por causa de nuestro corazón, no podemos ver a Dios, no podemos sentir ese contacto con Dios. Pero la presencia de Dios no se trata de ver o de sentir. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 7, porque no andamos por vista, andamos por fe. Si Dios dice, si Jesús dijo, voy a estar contigo y te voy a dar el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Que el Señor está conmigo. Entonces, ¿cómo puedo yo mantenerme presente en la presencia de Dios? Vean un ejemplo, Salmo 71, se los voy a leer. El rey David está hablando con Dios y ya me robaron este capítulo. En ti, Señor, busco refugio, jamás permitas que me avergüencen. Por tu justicia rescátame y líbrame, inclina a mí tu oído y sálvame. Verso 17, tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y aún hoy anuncio todos tus prodigios. Aun cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Verso 20, me has hecho pasar por muchas angustias y males, pero volverás a darme vida. De las profundidades de la tierra volverás a levantarme, acrecentarás mi honor y volverás a consolarme. ¿Qué está diciendo David a grandes rasgos en esto que les leí? David está orando a Dios y busca refugio. David reconoce que Dios ha estado y ha visto sus maravillas, ha visto milagros. Pero en el verso 20, ¿qué dice? Me has hecho pasar por angustias. Cuando he perdido la conciencia de tu presencia, cuando no he estado seguro de que tú estás a mi lado, ¿qué pasa? Empiezan los problemas y los sufrimientos. Pero termina diciendo, volverás a darme vida, volverás a levantarme. La realidad de la presencia de Dios nos lleva a eso. Entonces, ¿qué hacer para experimentar la presencia de Dios? ¿Cómo hacerlo? Es un ejercicio espiritual, es una de las disciplinas. Si ustedes buscan en alguna librería cristiana o en alguna aplicación, hay libros que les recomendaría que pudieran leer, que hablan sobre las disciplinas espirituales, así se llaman. Hablan del ayuno, hablan de la oración, hablan del tiempo en silencio, hablan de la búsqueda de Dios, hablan de estar a solas, a oscuras, apartándote a un lugar para buscar la presencia de Dios. No es perder el tiempo, es buscar la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo se logra? Les voy a dar 4 puntos, 4 aspectos de cómo lograr entrar en la presencia de Dios. Hebreos capítulo 13. Verso 5. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. ¿Qué está diciendo? Tengo que afirmar en mi mente, en mi alma, la presencia de Dios. Pero aquí vemos 2 cosas. Aléjate de las cosas que te pueden alejar de Dios. Aléjate de las cosas, porque Dios ha dicho que nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. ¿Qué dice Isaías 41? ¿Qué dice Mateo 28? No temas, porque yo estoy contigo. Y podría alguien preguntar, ¿y estas palabras son reales para mí? Sí. Sí son para nosotros porque son para la gente que confía
y que vive entregada a Dios. Entonces, primer punto, mantén en tu mente, en tu corazón, que Dios está cerca. Dios está cerca. Segundo, pueden usar la palabra visualizar. No me gusta mucho, pero Dios nos dio la imaginación para poder tener ideas o poder ver las cosas que Dios hizo en su palabra, como si fuera una recreación en mi mente de lo que Dios está narrando. Entonces, ¿qué dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Puedo estar atravesando el valle de la muerte, puedo estar a punto de morir, puedo estar en un peligro que me va a matar y no voy a tener miedo. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? En mi primer juicio todos me abandonaron, nadie estuvo conmigo. Dios me libró de la boca del león, pero dice, el Señor estuvo conmigo. Y entonces tú dices, está en un juicio, está solo, está el César y está todo el concilio de Roma. Y Pablo está tranquilo porque ¿quién estaba con él? Tenía un abogado. ¿Era quién? Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo? Cuando manda a Ananías, le dice, ve y dile, ve ora por él, porque le he mostrado cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y quiero que piensen en esto. Tercero, acércate a Dios a través de la oración. Es decir, mantén tu mente concentrado en las cosas, en Dios, en buscar a Dios, alejándote de lo malo. Segundo, mantente firme, consciente o seguro o ejercítate en que la presencia de Dios está contigo. Tercero, busca a Dios a través de la oración. Acérquense pues a Dios y Él se acercará a ustedes, dice la Escritura. ¿Cómo es que se logra esto? Deuteronomio capítulo 4, y Dios le dice a Moisés, dile al pueblo esto. ¿Qué Dios y qué pueblo como ustedes? ¿Qué Dios que está tan cerca de su pueblo como yo? ¿Qué Dios está tan cerca de los que invocan su nombre? Cuando tú invocas el nombre de Jesús, ¿qué dice la Biblia? El que invocar el nombre del Señor no será salvo. Otra vez, apréndanselo. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Cuando tú invocas el nombre de Jesucristo, cuando le pides, Señor Jesús, sálvame, ayúdame, protégeme, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vas a ser salvo porque Dios lo dice. Dios no falla. Y la última, la presencia de Dios se va a reflejar en tu carácter, en tu estilo de vida. Una persona afanada es una persona que no ha pasado tiempo con. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, el capítulo de la... Romanos capítulo 8 es así como la corona de la redención. O sea, ¿quieres ver de qué tamaño es tu redención? Lee Romanos 8 y vas a decir, no es posible. Todo lo que Dios nos concedió por medio de Jesús. Victoria sobre todo y sobre todos. Y una vida eterna en su presencia. Entonces, ¿cómo se manifiesta la presencia de Dios en mi carácter? Voy a darles algunos ejemplos. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Cómo definirían o describirían a Abraham? Un hombre sin carácter. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. ¿Y qué hizo Abraham? Se quedó con su papá.
Y entonces su papá sale de Ur y se va a Harán, y Abraham va con su papá. ¿Por qué? Porque no tenía carácter. Porque era un hombre sin carácter. Y no voltees a ver a nadie. Pero no tenemos carácter. ¿En qué nos parecemos a Jesús? ¿Pinceladas? ¿Destellos? Vengativos, egoístas, envidiosos, presumidos, arrogantes, ¿no? O sea, somos maravillosos, o sea, el mundo, no, Dios, de veras, ¿cómo me hiciste? ¿Qué talentos me diste? Sí, no, sí, o sea, la Biblia habla de personas que son nuestro retrato. Un hombre sin carácter, pero Dios apareció, Dios intervino, Dios se presentó. Todavía Abraham le dijo, bueno, ¿y en qué conoceré que me vas a bendecir? Si todo lo que me has dado, no tengo heredero. Te dio ya la tierra, te ha rodeado de bendición, te ha protegido, te ha salvado el matrimonio 2 veces y dudas de Dios. ¿No nos parecemos a eso? ¿No te ha librado Dios una y otra y sigues dudando de Dios y sigues viviendo lejos de Dios y le sigues reclamando a Dios? Abraham, un hombre sin carácter, Dios se atraviesa y le dice, mira, vamos a hacer esto, voy a pactar contigo. Bajo pena de muerte mía, si no te cumplo lo que te dije. Y Abraham fue transformado por esos encuentros cara a cara con Dios. Jacob, un hombre tramposo. ¿A quién no le robó? Engañó a su padre, le robó la herencia a su hermano, engañó a su madre y salió huyendo. Y Jacob se sentía que a él nadie lo podía vencer. El tramposo. ¿Y qué fue lo que pasó? Hasta que se encontró solo con sus trampas, con sus robos, con sus engaños, y se dio cuenta que no sirvieron para nada, y Dios apareció. ¿Y qué le dijo Dios? Voy a estar contigo y no te voy a dejar hasta que no haga lo que te he prometido. ¿Y qué pasó con Jacob? Perdón. ¿Mande? Pues no cambió mucho hasta que Dios tuvo que quebrantarlo. Pues todavía decía, bendíceme, hasta que Dios lo quebrantó, hasta que tuvo ese encuentro. ¿Se acuerdan? Peniel, he visto a Dios cara a cara. Moisés, ¿cómo definirían a Moisés? Un hombre sin propósito. Se sentía príncipe, y bueno, fue príncipe, pero todo lo echó a perder, tuvo todo, pero se sentía hecho a mano. Se quedó sin propósito, un hombre sin propósito, en el desierto 40 años. Ay, ¿para qué? ¿Cuántos años quieres más? Caminas sin propósito, vives en un desierto errante, porque no has querido buscar el rostro de Dios. Dios se aparece en esa zarza y le dice, fíjense en algo, Dios le cambió el corazón a Abraham y le dijo, yo soy el Todopoderoso. Pero con Moisés le dijo, la forma en la que se manifestó, quítate el calzado de tus pies, porque estás pisando tierra santa. ¿Quieres tener una relación? ¿Quieres verme cara a cara? No puedes de esa manera. Tienes que ser, ¿qué? Santo. Conságrate a mí, dedícate a mí, soy todo para ti. Esa es la única manera. Gedeón, un hombre acomplejado, un hombre cobarde. Ay, sacudiendo el trigo y guardándolo en la cueva y corriendo de los madianitas, y se le aparece el ángel y le dice, hombre valeroso y valiente. Ay, no, yo no. Lleno de complejos, cobarde. Y da coraje, pero ¿qué creen? Sésguenle, ¿no? Por ahí. ¿Por qué no haces lo que Dios te dice? ¿Por qué no haces a la manera de Dios? No, porque yo hago lo que yo pienso. ¿Qué hizo Dios? ¿Alguno de ellos hizo algo bueno para que Dios lo buscara? Si tú no has hecho nada bueno para que Dios te busque, pero Dios te habla a través de su palabra hoy.
¿Qué hizo Dios? Aparece Dios y entonces le dice: vas a vencer a todos los enemigos. Dios quitó de su corazón los complejos. David, un hombre sin amor familiar, un hombre rechazado. Nadie lo quería. Oye, ¿no hay otro de tus hijos? No, son todos. Es que vine a ungir a un rey y ninguno de estos le parece a Dios. No es ninguno de estos. Ah, bueno, está el que cuida las ovejas. O sea, ¿qué más forma de rechazar a alguien que haciéndolo a un lado, lejos de la familia, lejos del banquete y diciendo: ah, sí, cierto, bueno, está el que cuida las ovejas? Un hombre rechazado. Dios apareció y lo convirtió en un rey. Nehemías, que representa a todo un pueblo que perdió la comunión con Dios. ¿Por qué fue destruido Israel? ¿Por qué se dividió el reino de Israel? ¿Porque eran bien buenos? Pero ellos decían que sí o no. Tenemos el templo, tenemos el arca y tenemos el sacerdocio. ¿Sí? Se les dividió el reino y no entendieron y se los llevaron cautivos. Perdieron su identidad, perdieron todo. ¿Dónde quedó el arca? ¿Dónde quedó el templo? ¿Dónde quedó todo? Perdieron su comunión con Dios, fueron hechos pedazos. Pero, ¿qué hizo Dios? Levanta a un hombre llamado Nehemías para restaurar la relación entre Dios y su pueblo. ¿Nehemías qué significa? Jehová consuela. Entonces, un hombre religioso, Pablo, bien religioso, ¿no? Celoso de la ley, fariseo de fariseos, irreprensible, a los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín. Alabado sea el Señor. Un hombre amargado y un hombre sin amor, un hombre que no le importaba a nadie, que lo que quería era matar. Eso es lo que hace la religión, ¿no? Ay, no, si yo soy bien cristiano, pero atacas a los demás, pero no les das amor, no buscas la cercanía, no buscas la edificación. Eso es un religioso. Y no solamente las personas sin Cristo son religiosas. Cuidémonos de eso. Aparece Jesús, lo humilla, pero también lo levanta como el más grande apóstol. ¿Cuál es la forma de experimentar la presencia de Dios? Lucas capítulo 5, la gran pesca. Pedro, ¿otra vez cómo es? Hashtag, todos somos Pedro. Pedro, Jesús le dice: préstame tu barca, voy a dar un mensaje. Estoy limpiando las redes. Termina el mensaje, ve y echa las redes. ¿Me quieres enseñar a pescar? ¿Se acuerdan? Ya las eché toda la noche y no hay nada. Pero híjole, bendito Dios, ¿no? Así como en esa cabezota hueca, así como que algo pasó, ¿no? Dios así como que, bueno, pero si tú lo dices, lo voy a hacer. ¿Y qué fue lo que pasó? Se llenaron, no una, 2 barcas. Se iban a hundir. ¿Y qué hizo Pedro? Lo bueno fue que hizo. Sale de la barca y cae de rodillas y le dice: Señor, aléjate de mí, que soy un hombre pecador. ¿Quieres disfrutar de la presencia de Dios? Ver a Dios cara a cara. Lo único que tienes que hacer es humíllate y busca su rostro. Él está cerca de los que le buscan. Vamos a cerrar nuestros ojos.